El golpe seco de la puerta del carruaje resonó en el vasto silencio de los campos de Jalisco, dejándola sola. Socorro observó cómo el vehículo se alejaba, levantando una nube de polvo que parecía tragarse todo lo que conocía. Se aferró a su pequeño bolso de tela, como si ese gesto pudiera retener lo poco que le quedaba. La mandíbula tensa, luchaba contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Cada latido era un recordatorio de la soledad que ahora la abrazaba. El viento frío del atardecer la envolvió con su aliento helado. El silencio era profundo y solo se interrumpía por el silbido del aire entre los arbustos secos que la rodeaban. Socorro, con su vestido gris raído y su cabello desordenado, se sintió una sombra en medio de un paisaje que antes había conocido como hogar. Buscó en vano algún signo de vida humana, un destello de esperanza en ese camino solitario donde solo había polvo y eco. Determinada a no dejarse vencer por la tristeza, tomó una decisión firme: comenzaría a caminar hacia adelante. No le importaba el cansancio que ya pesaba en sus piernas ni la inseguridad del sendero. Cada paso sería un acto de resistencia contra la desesperanza. Con la mirada fija en el horizonte, avanzó sin rumbo definido, pero con una meta clara: encontrar un pueblo donde pudiera sentir nuevamente el pulso de la vida. Al poco tiempo, sus pies comenzaron a dolerle y el aire fresco se tornó gélido al caer la tarde. Sin embargo, Socorro no se detuvo, sabía que rendirse no era una opción. En su mente resonaban los ecos de las palabras despectivas que había escuchado al ser despedida: nadie necesita a alguien como tú. Esa frase hiriente alimentaba su determinación mientras sus pasos se volvían más firmes. La oscuridad comenzó a caer cuando Socorro llegó a un cruce en el camino. Frente a ella, dos senderos divergían bajo el manto estrellado. La luz tenue de una lámpara titilante apareció a lo lejos en uno de los senderos. Parecía prometer calor y compañía. Sin pensarlo dos veces, eligió avanzar hacia esa luz, deseando dejar atrás la frialdad del abandono. A medida que se acercaba, notó que era una pequeña tienda de abarrotes con ventanas cubiertas por cortinas amarillentas. El lugar parecía acogedor y animado, risas resonaban desde adentro. Al empujar la puerta crujiente, un tintineo anunció su llegada. Los rostros dentro se volvieron hacia ella con curiosidad. ¿Te encuentras bien?, preguntó un hombre robusto detrás del mostrador mientras limpiaba unas botellas. Socorro asintió lentamente, buscando las palabras adecuadas para explicar su situación sin parecer vulnerable. Pero antes de poder responder, dos mujeres comenzaron a murmurar entre sí. ¿De dónde habrá salido?, dijo una con voz baja y dudosa. Se ve muy desamparada. La otra mujer frunció el ceño al mirar hacia ella y murmuró algo sobre gente indeseable que andaba por los caminos. Socorro sintió como las miradas escrutadoras calaban hondo en su piel. No estaba acostumbrada a ser objeto de chismes y juicios ajenos. Decidida a reivindicarse, respiró hondo y dio un paso adelante. He venido buscando trabajo, anunció con voz firme. Necesito algo para sobrevivir. El hombre detrás del mostrador arqueó una ceja al escucharla, sus ojos recorrían su figura desaliñada antes de hablar nuevamente. Trabajo hay, pero no todo es sencillo aquí, respondió lentamente. Tendrás que ganártelo. Antes que pudiera protestar o dar marcha atrás ante la incertidumbre, sintió un parón en su pecho al recordar lo difícil que había sido obtener trabajo antes, cuando aún tenía estabilidad en casa. Pero esta vez no daría marcha atrás. En ese instante decisivo, las mujeres intercambiaron miradas cómplices entre sí. Alguna chispa parecía encenderse entre ellas ante la idea de ayudarla o ignorarla por completo. La tensión creció en el ambiente como un hilo tenso listo para romperse.
La mujer más joven se acercó finalmente. ¿Tienes experiencia cocinando?, preguntó con cautela. Aquí podrías ayudarme con algunos platillos tradicionales. Socorro sintió un destello de esperanza ante esa oferta inesperada. Cocinar siempre había sido uno de sus talentos más ocultos pero apreciados por aquellos cercanos a ella. Sí, sé hacer muchas cosas, respondió sin titubear esta vez. Desde sopes hasta tamales. Las mujeres intercambiaron sonrisas tímidas mientras el hombre asintió lentamente. Entonces tal vez podamos llegar a un acuerdo, dijo mientras extendía su mano hacia ella. Ven mañana temprano para empezar. Socorro apretó suavemente su pequeño bolso contra sí misma y aceptó el apretón con gratitud renovada, aunque aún había dudas flotando en el aire espeso del lugar. Sentía que este podría ser el comienzo de algo nuevo para ella. Sin embargo, antes de salir por la puerta nuevamente iluminada por las estrellas sobre su cabeza, recordó las palabras hirientes que había escuchado antes: nadie necesita a alguien como tú. Ahora sabía que tendría que demostrar lo contrario tanto para sí misma como para quienes le rodeaban. Así fue como dejó atrás aquel lugar oscuro donde los murmullos habían pesado tanto sobre ella y dio pasos firmes hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades nuevas ante sus ojos abiertos como nunca antes. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el olor a tierra húmeda y recuerdos perdidos. Socorro se encontraba en la pequeña tienda de abarrotes, rodeada de mercancías que la transportaban a tiempos más felices. Al abrir una caja de cartón, se topó con un viejo libro de contabilidad que había pertenecido a su padre. Las páginas amarillentas parecían susurrarle secretos del pasado, y sin pensarlo, lo sacó de la caja. El aroma a papel viejo y tinta la envolvió, evocando la biblioteca de su infancia en Guadalajara, donde pasaba horas bajo la atenta mirada de su padre. Recordó con claridad cómo él le enseñaba a sumar y restar en su pulcra oficina. Los números danzaban ante sus ojos, cada uno un ladrillo en la construcción de su futuro. Su padre siempre decía que el conocimiento era una herramienta poderosa, capaz de abrir puertas incluso en tiempos difíciles. Esa enseñanza resonaba en su mente mientras sostenía el libro desgastado entre sus manos. Sin embargo, esa misma sabiduría no pudo salvar a su familia del declive que siguió a la Guerra México-Americana. La imagen de sus padres vendiendo las joyas familiares una por una se le clavó como una espina en el corazón. La primera fue el collar que su madre usaba el día de su boda, luego los pendientes que brillaban como estrellas en sus orejas. Cada joya representaba un fragmento de felicidad y dignidad que se desvanecía ante las crueles exigencias de las deudas acumuladas. Socorro sintió como el dolor la abrazaba al recordar esos momentos. La impotencia era un eco constante que resonaba en su pecho. ¡Socorro!, llamó una voz familiar desde el fondo de la tienda, interrumpiendo sus pensamientos. Era don Fernando, el dueño del establecimiento, quien se acercó con un gesto preocupado. ¿Te sientes bien? Pareces perdida. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza y dejó el libro sobre el mostrador. La realidad regresó rápidamente. No podía permitirse perderse en sus recuerdos mientras la vida continuaba afuera, dura e implacable. Se obligó a concentrarse en lo que realmente importaba, encontrar una forma de salir adelante. Necesito hacer algo, dijo finalmente, apretando los puños con determinación. No puedo quedarme aquí sentada recordando lo que fue mi vida. Don Fernando arqueó una ceja al escucharla. Había visto cómo Socorro había caído desde los altos estándares familiares hasta convertirse en dama de compañía para los Mendoza. Él mismo había experimentado pérdidas semejantes y podía comprender la lucha interna que enfrentaba ella. «Es hora de honrar tu apellido», respondió él con voz grave.
No eres solo un recuerdo, tienes un futuro por delante. Las palabras del hombre resonaron en ella como un llamado a despertar del letargo emocional que había estado sufriendo. Socorro sintió una chispa encenderse dentro. Era verdad que debía luchar por mantener vivo el legado Valderrama, aun si esto significaba enfrentarse a situaciones adversas. Sin pensarlo dos veces, salió apresuradamente de la tienda y comenzó a caminar hacia el centro del pueblo donde había escuchado rumores sobre trabajos temporales para mujeres solteras que necesitaban ingresos extra durante las cosechas del verano. Su corazón latía aceleradamente mientras avanzaba por las calles empedradas. Sabía que tenía poco tiempo para encontrar una solución antes que las exigencias económicas aplastaran aún más sus esperanzas. Al llegar a la plaza central, vio grupos de mujeres conversando animadamente y hombres discutiendo sobre las cosechas recientes. El bullicio del lugar contrastaba con su mundo interior lleno de sombras y recuerdos dolorosos. En ese instante, sintió un impulso irrefrenable, debía acercarse y preguntar si había alguna oportunidad disponible. Con pasos firmes pero nerviosos, se dirigió hacia un grupo formado por mujeres jóvenes vestidas con trajes coloridos que hablaban entre risas sobre sus hogares y familias. «Disculpen», se atrevió a decir Socorro al acercarse. «Estoy buscando trabajo para ayudarme durante este tiempo difícil. ¿Hay alguna oportunidad?». Las miradas se posaron sobre ella momentáneamente antes de volver a centrarse en las conversaciones entre ellas. Una mujer mayor hizo un gesto despectivo con la mano, como si desechara cualquier posibilidad de ayudarla. «No necesitamos más bocas que alimentar», respondió bruscamente. «Aquí solo tenemos espacio para quienes realmente saben trabajar duro». El rechazo le cayó como un balde de agua fría, sin embargo, no podía rendirse tan fácilmente. En lugar de dar media vuelta y marcharse avergonzada, tomó aire profundamente y decidió ser más persuasiva. «Entiendo lo difícil que es este tiempo», replicó Socorro tratando mantener la voz firme. «He trabajado toda mi vida ayudando en casa. Puedo hacer cualquier cosa desde cocinar hasta cuidar niños o incluso labores agrícolas». Un murmullo recorrió al grupo mientras evaluaban sus palabras. Sentía como las miradas escudriñadoras volvían a posarse sobre ella, pero ahora con curiosidad mezclada con desconfianza. Finalmente, otra mujer se adelantó. Era joven pero tenía una mirada severa y decidida. «Podría haber algo», dijo lentamente, «pero debes demostrar tu valía primero. Si no cumples tus promesas aquí, nadie te volverá a dar otra oportunidad». Socorro asintió vigorosamente ante esa afirmación. Sabía lo arriesgado que sería aceptar tal trato, pero también comprendía que esta era su única opción para avanzar hacia un nuevo comienzo. «Lo haré», contestó finalmente sin vacilar. «Estoy lista para trabajar duro por lo que necesito». Mientras hablaban entre sí sobre los detalles del trabajo temporal durante las cosechas venideras, Socorro sintió cómo comenzaba a formarse una nueva esperanza dentro de ella. Aunque aún cargaba el peso del pasado familiar sobre sus hombros, estaba dispuesta a encontrar formas concretas para levantarse nuevamente y honrar el legado Valderrama en medio del caos actual. Con cada palabra pronunciada allí frente al grupo femenino se sentía más viva. Ya no solo era recuerdo ni sombra, estaba comenzando nuevamente a forjar su propio destino bajo cielos inciertos pero llenos potenciales infinitos esperando ser explorados. El eco de un trueno lejano resonó en el aire, como si el cielo estuviera advirtiendo de lo que estaba por venir. Socorro continuó su camino por la polvorienta vereda, sintiendo como cada paso se volvía más pesado que el anterior. La fatiga la envolvía, y sus piernas temblaban bajo el esfuerzo de avanzar. La tormenta en el horizonte era inminente, oscuros nubarrones se acumulaban amenazadoramente, presagiando una noche tumultuosa. De repente,
Un sonido rompió la quietud del lugar, el retumbar de cascos de caballo acercándose desde atrás. Socorro giró la cabeza con rapidez, su corazón acelerándose al ver a un hombre montado en una imponente bestia negra que se detenía a pocos metros de ella. Era don Esteban Herrera, conocido en la región no solo por ser un hombre fuerte y decidido, sino también por su astucia en los negocios y su carácter severo. La barba rala que adornaba su rostro le daba un aire rudo, pero su mirada revelaba una profundidad que pocos habían tenido la oportunidad de explorar. ¿Qué hace una mujer sola por aquí?, preguntó con voz grave y directa, sin rodeos ni adornos. Su tono era firme, pero había algo en el que inspiraba confianza. Socorro sintió un nudo formarse en su garganta mientras evaluaba la situación. No sabía si podía confiar en él, sin embargo, el temor a estar expuesta a la tormenta y a las posibles amenazas del camino le urgía a encontrar refugio. Sin pensarlo demasiado, asintió lentamente. «Busco trabajo, refugio», respondió con sinceridad, aunque sus palabras parecieron desvanecerse entre los truenos lejanos que retumbaban. Don Esteban observó su expresión cansada y decidió actuar sin cuestionarla más. Con un gesto amplio de su mano, le indicó que subiera a su caballo. «Ven conmigo. Mi hacienda tiene espacio para alguien dispuesto a trabajar», dijo mientras giraba la cabeza hacia el camino que conducía a su hogar. La oferta fue como una bocanada de aire fresco. Socorro sintió una oleada de alivio mezclada con temor. La incertidumbre sobre lo que le esperaba en la hacienda se entrelazaba con la certeza de que quedarse allí sería aún más peligroso. Sin dudarlo más, tomó impulso y se subió detrás de don Esteban, aferrándose con fuerza para no caer mientras el caballo comenzaba a trotar hacia adelante. A medida que avanzaban por el sendero empapado por las primeras gotas de lluvia que comenzaban a caer, Socorro se permitió vislumbrar un nuevo futuro. La imagen del refugio prometido se dibujaba ante ella como un faro en medio de la oscuridad. Pero había algo más. Cada latido de su corazón resonaba con preguntas sobre quiénes serían los habitantes de esa hacienda. Pronto llegaron al umbral del vasto terreno donde se erguían imponentes edificios coloniales rodeados de árboles frondosos. La lluvia empezó a caer con más fuerza cuando don Esteban desmontó y ayudó a Socorro a bajar del caballo. «Bienvenida a mi hogar», dijo mientras señalaba la entrada principal. «Aquí te sentirás segura». Socorro observó cómo las puertas se abrían lentamente. El interior era cálido y acogedor en contraste con las inclemencias del tiempo exterior. El aroma a tierra mojada se mezclaba con fragancias familiares como las hierbas frescas y la madera pulida. Sin embargo, antes de poder disfrutar del momento, una pequeña figura apareció corriendo hacia ellos. Era María, la hija de don Esteban, una niña de grandes ojos marrones que reflejaban curiosidad y cautela al mismo tiempo. Se detuvo frente a Socorro, mirándola fijamente sin pronunciar palabra alguna. Sus labios estaban apretados como si estuviera tratando de decidir qué pensar sobre esta nueva llegada. «María», dijo don Esteban con tono suave, «esta es Socorro. Ella se quedará aquí por un tiempo». La niña continuó observando a Socorro con atención casi inquisitiva. Sus ojos parecían profundizarse en cada línea del rostro ajeno mientras hacía un esfuerzo consciente por contener cualquier emoción o pregunta que pudiera surgir. Socorro sonrió tímidamente hacia María intentando romper el hielo. No sabía cómo explicarle todo lo que había vivido ni lo poco convencional que resultaría ser parte de aquella familia inusual. Pero antes de poder decir algo más, un nuevo trueno resonó afuera seguido por el golpe incesante de la lluvia contra las ventanas. Don Esteban llevó rápidamente a ambas mujeres adentro mientras cerraba tras ellos las puertas pesadas para protegerlas del torbellino exterior.
Las luces titilantes empezaron a encenderse creando un ambiente cálido en medio del caos afuera. Aunque todavía sentía ecos de inseguridad dentro suyo, también había una chispa renovada. Este nuevo refugio podría ser justo lo que necesitaba para comenzar nuevamente y alejarse del pasado doloroso que tanto pesaba sobre sus hombros. La lluvia seguía cayendo intensamente mientras Socorro intercambiaba miradas furtivas con María. Había una conexión silenciosa entre ambas, aunque aún había mucho por descubrir sobre lo que significaría compartir ese espacio bajo el mismo techo durante los días venideros. El retrato de Clara colgaba en la pared, un testigo mudo de la vida que había compartido con don Esteban. Al contemplar su imagen, un suspiro pesado se escapó de sus labios, como si cada aliento estuviera impregnado de recuerdos que lo atormentaban. Su esposa sonreía con dulzura, pero esa mirada resplandeciente ahora parecía burlarse de él. La memoria lo transportó a un tiempo no tan lejano, cuando la esperanza iluminaba su hogar y el amor era el motor de cada día. 3 años atrás, las cosas eran diferentes. Clara había caído enferma repentinamente y su salud se deterioró en cuestión de semanas. La angustia creció dentro de él como un fuego descontrolado. Cada día se encontraba más desesperado por conseguir el dinero necesario para llevarla a la ciudad y encontrar un médico que pudiera ayudarla. Recordaba cómo recorría los pasillos de la hacienda con la mente llena de planes, convencido de que el amor podía superar cualquier obstáculo. Fue entonces cuando conoció a don Rodrigo Salazar en una reunión con otros terratenientes. La risa del hombre resonaba en sus oídos mientras le ofrecía un préstamo bajo condiciones aparentemente generosas. «No te preocupes, amigo», dijo Salazar con una sonrisa disimulada, «solo firma aquí y tendrás todo lo que necesites». Don Esteban había sentido un alivio pasajero, era una solución fácil ante la tormenta que se cernía sobre su hogar. Sin embargo, ese alivio pronto se transformaría en amargura y traición. El momento desgarrador llegó cuando Clara falleció a causa de su enfermedad, a pesar de todos los esfuerzos que don Esteban hizo para salvarla. Su último suspiro había dejado un vacío inmenso en su pecho, junto con la creciente deuda que le pesaba sobre los hombros como una losa implacable. Mientras recordaba ese instante doloroso, sintió como las lágrimas ardían en su interior, no podía permitirse llorar por ella en ese momento. El dolor se intensificó al descubrir las cláusulas ocultas del contrato firmado con Salazar. Cada letra se convirtió en una trampa legal que lo ahogaba sin piedad. Los intereses compuestos parecían multiplicarse ante sus ojos desorbitados al analizar los documentos por primera vez. Se sentó en su oficina, rodeado por montones de papeles y facturas impagadas, sintiendo como el aire se volvía irrespirable. La sensación de traición le caló hondo al darse cuenta de que el hombre al que había confiado su futuro había falsificado las firmas de los testigos para asegurarse de que no hubiera salida posible. Don Esteban golpeó la mesa con furia contenida. Ese acto fue liberador pero también incapaz de borrar el rencor acumulado en su corazón. Se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la habitación, sintiendo como las paredes parecían cerrarse a su alrededor como si le advirtieran sobre las consecuencias inminentes de sus decisiones pasadas. Cada paso resonaba como un eco vacío mientras repasaba lo ocurrido, noches interminables sin dormir preocupándose por el dinero y días llenos de falsas promesas que nunca llegaron a cumplirse. Un sonido sutil rompió el silencio ensordecedor. El crujir del suelo bajo sus pies le recordó que debía actuar y no dejarse vencer por la impotencia. Con determinación renovada, salió del despacho y se dirigió hacia el establo donde los caballos esperaban pacientemente por él. Tenía que hacer algo para revertir esta situación, debía enfrentar a Salazar y recuperar lo que era suyo. Al llegar al establo, respiró profundamente para calmarse antes de abordar lo inevitable. Se acercó a su caballo negro,
un animal robusto llamado Tizón, cuyo pelaje brillante reflejaba la luz tenue del atardecer. Montar le dio una sensación momentánea de libertad, sentía que cada zancada lo acercaría más al objetivo, confrontar a aquel hombre corrupto que había destruido todo lo que amaba. Mientras galopaba hacia la casa del usurero, cada latido resonaba con fuerza en sus oídos, sabía que estaba arriesgando mucho más que solo palabras al enfrentarse a Salazar esa noche. Las luces titilantes del pueblo comenzaron a vislumbrarse a medida que avanzaba hacia su destino, podía sentir cómo la adrenalina corría por sus venas al imaginarse frente a aquel hombre astuto y manipulador. La casa de don Rodrigo era imponente y opresiva, rodeada por altos muros llenos de sombras inquietantes. A medida que desmontaba frente a ella, una oleada mezcla de rabia e incertidumbre invadió su ser. Tenía claro cuál era su objetivo, recuperar el control sobre su vida y vengar la memoria de Clara. Con pasos firmes se acercó a la puerta principal y golpeó con fuerza. El sonido resonó como un tambor marcando el inicio de una batalla emocional inevitablemente cargada. No pasó mucho tiempo antes de ver aparecer la figura corpulenta de Salazar tras la puerta entreabierta, una sonrisa arrogante adornaba su rostro mientras le ofrecía una mirada inquisitiva. ¿Qué deseas aquí?, preguntó don Rodrigo con voz burlona. ¿Acaso has venido a suplicarme más tiempo? Don Esteban sintió como el fuego encendido dentro suyo amenazaba con consumirlo por completo ante aquella provocación despreciativa. He venido para hablar sobre nuestro acuerdo, respondió con firmeza, no permitiré más abusos ni engaños. Las palabras salieron disparadas como balas cargadas con ira contenida. Sabía que este encuentro podría definir no solo su futuro sino también cómo honraría la memoria de Clara frente al hombre responsable del sufrimiento infligido en sus vidas. Salazar arqueó una ceja pero rápidamente ocultó cualquier signo de sorpresa detrás del velo arrogante habitual. ¿Acaso crees poder desafiarme sin consecuencias? Has caído demasiado bajo para pensar en salirte con la tuya ahora. Don Esteban cerró los puños mientras sentía como cada palabra despectiva chocaba contra él como olas violentas rompiendo contra las rocas. No me subestimes. Este contrato es fraudulento desde sus cimientos, voy a exponerlo ante quienes corresponda si es necesario. La tensión aumentó entre ellos casi palpable mientras ambos hombres intercambiaban miradas retadoras. Don Rodrigo sonrió nuevamente pero esta vez había algo oscuro detrás. Te advierto, hay límites muy peligrosos cuando juegas contra alguien como yo. Aquel aviso resonó en el aire cargado entre ellos como una llamada ominosa. Sin embargo, don Esteban no retrocedería esta vez ante amenazas vacías ni chantajes emocionales disfrazados tras palabras corteses porque sabía lo suficiente acerca del valor real del amor perdido. El canto de un gallo resonó en la brisa fresca del amanecer, despertando a los campos de agave y maíz con su melodía. Socorro se movía con destreza en la cocina de la hacienda, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a frijoles charros cocinándose lentamente. Con cada movimiento, su corazón comenzaba a latir en sintonía con la nueva vida que había encontrado en aquel lugar, una vida que le ofrecía esperanza tras la soledad que había enfrentado. Mientras los frijoles burbujeaban en la olla, Socorro se acercó a la mesa donde había encontrado un viejo libro de cuentos. Sus páginas estaban amarillentas, pero las historias eran tan vibrantes como cuando las leía en su infancia. Alzó la vista al escuchar el suave susurro de pasos pequeños acercándose. Era María, la hija de don Esteban. La niña se detuvo frente a ella, su cabello desordenado enredándose en un halo de inocencia. Buenos días, María, dijo Socorro con una sonrisa cálida. ¿Te gustaría que te peinara el cabello? María asintió con entusiasmo y se sentó en un taburete cerca de la ventana.
Socorro tomó un cepillo y comenzó a desenredar suavemente las hebras doradas mientras le contaba una historia sobre princesas y dragones, dejando que la imaginación de la niña volara lejos de las preocupaciones del mundo real. Don Esteban observaba desde el umbral, sintiéndose aliviado al ver cómo su hija sonreía nuevamente después de tanto tiempo. ¿Cómo es que sabes tantas historias?, preguntó María con curiosidad genuina. Las aprendí de mi padre, respondió Socorro mientras continuaba peinando. Él decía que cada cuento tiene algo valioso que enseñarnos. A veces, solo necesitamos aprender a escuchar. Don Esteban sintió una mezcla de aprecio y admiración por aquella mujer que había traído luz a su hogar en un momento tan oscuro. La tranquilidad que parecía irradiar mientras interactuaba con María era contagiosa, y él deseaba aprovechar esa energía para cambiar también su propio rumbo. Después del desayuno, mientras los rayos del sol iluminaban los campos dorados, Socorro se atrevió a hablar con don Esteban sobre sus ideas para diversificar los cultivos. Con voz firme pero amable, sugirió: podríamos probar con quesos artesanales o incluso hortalizas más variadas para vender en el mercado local. He revisado algunos precios y me parece que hay buena demanda. Don Esteban frunció el ceño por un instante, pensativo ante la propuesta. Nunca antes había considerado ampliar sus horizontes agrícolas, siempre había estado atrapado en el mismo ciclo repetitivo por miedo a arriesgarse más allá de lo conocido. ¿Y qué sabes tú sobre comercio?, preguntó él, aunque no lo dijo con desdén, más bien era una inquietud genuina. Mi padre me enseñó sobre números y cuentas, respondió Socorro con firmeza. El conocimiento puede ser nuestra mejor herramienta si lo usamos bien. No debemos permitir que el miedo nos paralice. La tensión entre ellos aumentó. Don Esteban contemplaba la idea mientras luchaba contra sus propios temores e inseguridades acerca del futuro de su hacienda. Nunca había sido fácil para él confiar plenamente en otros, pero algo en Socorro lo hacía reconsiderar su postura. Con cada día que pasaba juntos, ella se convirtió en un pilar importante no solo para María sino también para él mismo. En las tardes soleadas, cuando terminaban las labores del día, disfrutaban conversando sobre sus sueños y esperanzas futuras bajo el viejo árbol de guayabo en el patio trasero. Era allí donde don Esteban comenzaba a abrirse más sobre sus propios miedos, como temía no estar a la altura después de perder a Clara. A veces siento que estoy fallando como padre, admitió mientras miraba hacia el horizonte lleno de posibilidades. No quiero que María crezca sin saber lo que es vivir plenamente. Socorro lo escuchó atentamente, entendía bien lo que significaba cargar con una tristeza tan pesada como una roca. Con empatía natural le respondió: no está mal mostrar vulnerabilidad, eso también es parte del ser humano. Lo importante es no permitir que esos sentimientos nos ahoguen. Debemos buscar maneras de sanar juntos. Sus palabras resonaron profundamente en él, como si fueran un bálsamo para su alma atormentada. Comenzó a vislumbrar un camino donde ambos podrían encontrar fuerza y apoyo mutuo no solo por sus hijos sino también por ellos mismos. A medida que pasaban las semanas, las rutinas diarias comenzaron a entrelazarse más íntimamente entre ellos. Los días transcurrían entre risas compartidas y trabajo arduo en los campos bajo el cálido sol jalisquillo. La conexión entre ellos florecía como las flores silvestres alrededor del patio, inesperada y hermosa. Un día particularmente caluroso mientras trabajaban juntos cosechando maíz dorado junto al río cercano, don Esteban miró hacia Socorro mientras ella levantaba un manojo fresco. Eres una buena influencia para María y para mí, confesó sin rodeos ni temor al juicio. Me siento menos perdido desde que llegaste aquí. Socorro sonrió tímidamente al recibir ese halago sincero, nunca imaginó tener tal impacto en alguien tan reservado como él.
La confianza construida entre ellos parecía palpable ahora, era casi tangible como el aire espeso antes de una tormenta anunciada por los truenos lejanos al caer la tarde. Con cada paso adelante juntos les fue sembrando semillas nuevas, esperanza por un futuro mejor donde ambos podían aprender uno del otro y construir algo significativo dentro y fuera del hogar. Así fue como aquella pequeña hacienda comenzó a transformarse lentamente bajo sus manos trabajadoras, cultivando no solo alimentos sino también sueños renovados en medio del polvo cálido del campo jalisciense. El sonido de una cuna vacía resonaba en la habitación, un eco de la ausencia que aún persistía en la casa. Don Esteban recordaba aquel día fatídico, cuando Clara había caído enferma repentinamente. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el rostro de su esposa mientras ella yacía en la cama, su piel pálida y fría como el mármol. María, su pequeña hija, observaba desde un rincón, sus ojos repletos de miedo al ver cómo su madre se desvanecía ante sus ojos. La angustia lo consumía, no sabía cómo consolar a su hija ni cómo hacer frente a la enfermedad que lentamente robaba a Clara de este mundo. Intentó mantener la calma, pero cada vez que miraba a María, el temor se apoderaba de él. Recordaba cómo ella le preguntó con voz temblorosa, ¿mamá va a estar bien? En ese instante, don Esteban sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Trató de sonreírle a su pequeña para infundirle esperanza, pero él mismo estaba atrapado en un mar de incertidumbre. El momento más desgarrador llegó una tarde tranquila. Clara exhaló su último suspiro, y con ello, la vida en la casa cambió para siempre. María observó sin entender completamente lo que sucedía, solo sabía que algo terrible había ocurrido. Fue al día siguiente cuando el silencio se apoderó de su voz. En un instante desgarrador, María dejó de hablar y se sumió en un profundo silencio que partió el corazón de don Esteban en 1000 pedazos. ¿Por qué no hablas, hija?, preguntó él con desesperación mientras intentaba atraerla hacia sí en un intento por romper esa barrera invisible que los separaba. Papá está aquí. María lo miró fijamente sin pronunciar palabra alguna, era como si un velo oscuro hubiera cubierto su alma. El dolor era evidente en su rostro, ese pequeño ser había comenzado a cerrar su corazón al mundo exterior como una flor marchita que se niega a florecer bajo el sol. Don Esteban intentó todo lo posible para ayudarla a recuperar su voz, le leyó cuentos cada noche antes de dormir, le trajo juguetes y dulces para hacerla sonreír, e incluso organizó pequeñas reuniones con amigos y familiares esperando que la compañía pudiera animarla. Sin embargo, cada esfuerzo fue infructuoso, la niña permanecía sumida en un silencio impenetrable. Con cada día que pasaba sin escuchar la risa de María o una sola palabra salir de sus labios, don Esteban sentía cómo crecía dentro de él una desesperación abrumadora. Se sentó frente a ella en varias ocasiones, buscando maneras creativas para acercarse, cantó canciones suaves y tocó melodías alegres con su guitarra, incluso trató con juegos divertidos donde esperaba captar su atención. Sin embargo, nada parecía funcionar. Esa impotencia lo llevó a cuestionarse sobre sí mismo y sus decisiones pasadas. Recordaba cuánto había amado a Clara y cómo había prometido ser un buen padre tanto para ella como para María. Pero ahora estaba atrapado entre el luto y la frustración por no poder ayudarla. La casa se llenaba poco a poco del eco del dolor no expresado. Cada rincón parecía gritar por ayuda mientras las sombras crecían alrededor. Una tarde calurosa, mientras caminaban juntos por los campos donde las flores silvestres danzaban al compás del viento suave, don Esteban miró hacia abajo al ver las manos pequeñas e inertes de María entrelazadas con las suyas. Ella seguía sin hablar, lo único que podía escuchar era el canto lejano de los pájaros sobrevolando por encima. Su corazón latía con fuerza ante esa lucha silenciosa.
No puedo perderte también, susurró él casi en un grito interno. Necesito saber que estás aquí conmigo. María continuó caminando sin pronunciar palabra alguna, era como si estuviera atrapada en un mundo donde los sonidos no podían llegarle. Don Esteban sintió una punzada aguda en el pecho, entendió que su propia amargura y desconfianza también contribuían al aislamiento de María. No solo había perdido a Clara, había perdido la conexión con su propia hija. Reflexionando sobre eso mientras caminaban por senderos bañados por la luz del sol poniente, comenzó a darse cuenta de que tal vez necesitaba dejar atrás sus propios miedos para abrirse nuevamente al amor paternal. Con ese pensamiento firme comenzó a planear algo diferente, armar pequeñas actividades donde ambas pudieran participar juntas sin presión ni expectativas. Así nació la idea del huerto familiar, construir un espacio donde pudieran sembrar semillas y verlas crecer juntas poco a poco, un lugar donde las palabras no fueran necesarias porque los actos hablarían por sí mismos. Comenzaron a preparar el terreno detrás de la casa. Don Esteban cavó mientras María observaba atentamente desde una distancia segura. Cada mañana iba formando surcos con paciencia infinita y colocaba pequeñas semillas dentro cuidadosamente elegidas para cultivar diversos vegetales coloridos, jitomates rojos brillantes y zanahorias naranjas radiantes entre otros más exóticos que traían color al paisaje gris que habían habitado desde hacía tiempo. Las primeras semanas fueron duras. Hubo momentos en los cuales don Esteban dudó si este nuevo enfoque funcionaría o si simplemente estaba prolongando el sufrimiento silencioso entre ellos dos. Pero poco a poco comenzó a notar cambios sutiles. María se acercaba más frecuentemente al huerto y comenzaba a jugar con tierra entre sus dedos. Eso generó pequeños destellos de curiosidad nuevamente en ella. Una tarde radiante después de semanas trabajando juntos bajo el sol ardiente al fin ocurrió algo inesperado. Mientras regaban las plantas recién brotadas, María levantó los ojos hacia él e hizo un gesto curioso hacia uno de los brotes verdes asomándose entre la tierra fértil. «Papá», dijo finalmente con voz suave e insegura. «¿Qué es eso?» Don Esteban sintió como si todo se detuviera por un instante largo e intenso mientras escuchaba aquella palabra tan esperada escapar por primera vez después del largo silencio infinito entre ellos dos. «Es nuestra planta, nuestra comida futura», respondió él casi sin poder contenerse. «¿Te gustaría cuidarla conmigo?» La conexión comenzaba lentamente pero firmemente a abrirse nuevamente ante ellos dos mientras trabajaban juntos cada día en ese pequeño huerto familiar lleno de promesas renovadas bajo cada rayo dorado del sol jalisquillo. El bullicio del mercado de San Miguel vibraba con vida, los vendedores ofrecían sus productos a gritos, mientras los compradores negociaban precios entre risas y bromas. Socorro se movía entre los puestos con gracia, su cesto repleto de hortalizas frescas brillando al sol. La emoción de compartir su trabajo y ver a la gente disfrutar de lo que ofrecía la llenaba de energía. Cada jitomate, cada zanahoria, era una pequeña victoria en su lucha por un futuro mejor. Don Esteban, a su lado, observaba con admiración cómo ella captaba la atención de los transeúntes. Su habilidad para vender era impresionante, lograba que todos quisieran llevarse un poco del sabor del campo a sus hogares. María caminaba detrás de ellos, explorando el colorido entorno con ojos llenos de curiosidad. Las risas y voces parecían alejar la sombra que había envuelto su vida durante tanto tiempo. «Mire. Frijoles frescos», anunció Socorro a un grupo de mujeres que se acercaban. «Recién cosechados. Perfectos para la comida del día». Las mujeres se acercaron, interesadas por la calidad de los productos. Don Esteban sonrió al ver cómo la confianza de Socorro crecía a cada palabra que pronunciaba. Ella había traído vida no solo a su hogar sino también a su negocio.
Sin embargo, el ambiente festivo se tornó tenso cuando apareció don Rodrigo Salazar, el usurero temido por todos en la región. Con su bastón resonando rítmicamente contra el suelo empedrado del mercado, avanzaba con una seguridad arrogante, como si el lugar le perteneciera. Su presencia oscura hizo que las conversaciones se detuvieran y miradas nerviosas se dirigieran hacia él. «Ah, don Esteban», dijo Salazar con voz suave pero llena de veneno. «¿Vendiendo verduras? Aparentemente es un buen momento para recordar nuestra pequeña transacción pendiente». Don Esteban sintió como si el aire se volviera más denso, sabía que este encuentro no traería nada bueno. Se enderezó, tratando de mantener la compostura. «Estoy trabajando en ello, don Rodrigo», respondió firme. «Estamos haciendo todo lo posible para saldar la deuda». La multitud comenzó a murmurar entre sí, algunos incluso retrocedieron un poco ante la tensión palpable entre los dos hombres. Don Rodrigo se acercó aún más, sus ojos fríos como el acero taladrando a don Esteban. «No hay mucho tiempo antes de que tenga que tomar medidas drásticas», advirtió Salazar con una sonrisa burlona. «Espero que no haya olvidado la fecha límite. Sería lamentable ver cómo todo lo que ha construido se desmorona por una decisión equivocada». Socorro sintió una oleada de furia recorrer su cuerpo al escuchar las amenazas veladas del usurero. Ese tipo había arruinado demasiadas vidas y no podía permitir que intimidara a don Esteban más tiempo. «Basta», exclamó ella con voz firme mientras daba un paso adelante, desafiando al hombre imponente. «No tienes derecho a amenazarlo ni a ningún otro aquí». Los murmullos aumentaron en el mercado, las miradas ahora estaban fijas en ella y en el enfrentamiento inminente entre dos fuerzas opuestas. Don Rodrigo giró lentamente hacia Socorro, sus labios curvándose en una sonrisa sardónica. «¿Y tú quién te crees para interrumpir una conversación tan importante? Una mujer sin voz ni voto en este mundo», replicó él con desdén. La rabia ardía dentro de Socorro, sabía que debía actuar o quedaría atrapada en un ciclo de miedo y sumisión. Enfrentó al usurero con valentía. «Soy alguien que no permitirá que continúes oprimiendo a aquellos que no pueden defenderse», declaró sin titubear. «Esta tierra pertenece a quienes trabajan por ella y tú solo eres un parásito que busca aprovecharse de los demás». El rostro de Salazar se endureció ante sus palabras, aquellos ojos fríos chisporroteaban furia contenida mientras observaba cómo esa mujer osada desafiaba su autoridad. Con voz baja pero peligrosa le advirtió: «Ten cuidado con lo que dices, mujer. Las consecuencias podrían ser graves para ti y para aquellos que amas». Un escalofrío recorrió la espalda de María al escuchar eso. Temía por su madre y por lo que pudiera sucederle si don Rodrigo decidía llevar a cabo sus amenazas. Pero Socorro no retrocedió ni un milímetro, sabía muy bien cuáles eran las verdaderas consecuencias del miedo: vivir sin libertad y ver cómo otros eran pisoteados sin compasión alguna era inaceptable. Con determinación miró directamente al usurero. «Si intentas hacerle daño a cualquiera aquí o a mi familia, te enfrentarás no solo conmigo sino también con todos aquellos que están cansados de tu tiranía», aseguró socarronamente. «La gente empieza a levantarse contra tu avaricia, no estamos solos en esto». La multitud comenzó a murmurar nuevamente, algunos asintieron con aprobación ante las palabras valientes de Socorro. Era evidente que algo estaba cambiando en el aire, habían encontrado coraje donde antes solo había resignación. Salazar dio un paso atrás, observando como si evaluara sus opciones antes de responderle. «Tu valentía es admirable, pero imprudente», dijo finalmente con tono casi contemplativo. «Recuerda mis palabras, nadie escapa fácilmente de mí cuando decido cobrar lo mío».
Socorro sintió cómo las miradas pesadas continuaban sobre ellos mientras don Rodrigo se alejaba lentamente, dejando tras él una estela tensa y pesada como una nube amenazante listándose para desatarse sobre el pueblo. Una vez desaparecido entre la multitud agitada del mercado, don Esteban dejó escapar un suspiro profundo, estaba tanto agradecido como preocupado por lo sucedido. «No debiste hacer eso», dijo él suavemente mientras miraba hacia Socorro con preocupación genuina en su rostro. «Podrías haber puesto tu vida en peligro». Ella sonrió levemente mientras reponía los productos en su cesto. ¿Y permitirle seguir abusando? No puedo quedarme callada cuando hay tanto en juego, debemos luchar juntos por lo nuestro, respondió decidida mientras trataba de calmar la inquietud del hombre ante ella. María observó todo desde cerca, sentía un nuevo aire surgiendo entre ellos tres como si ese enfrentamiento hubiera encendido algo dentro suyo también. Ya no serían solo víctimas pasivas sino actores activos dispuestos a cambiar su destino aunque les costara más esfuerzo del imaginado inicialmente. La tarde aún estaba joven y había mucho trabajo por hacer antes del regreso al hogar, nuevos desafíos esperaban al caer la noche. Pero esa confrontación había marcado un punto decisivo hacia adelante donde ya nada volvería a ser igual. El tintineo de las monedas al ser contadas resonaba en la pequeña tienda de abarrotes, un eco de prosperidad que ahora parecía lejano. Socorro recordaba esos días con claridad. Su padre, don Vicente, se sentaba detrás del mostrador, su rostro iluminado por la luz del sol que entraba por la ventana. Con paciencia infinita, le enseñaba a leer y escribir, pero también le transmitía una ética que marcó su vida para siempre, la importancia de la honestidad en los negocios. Los aromas de especias y productos frescos llenaban el aire mientras ella lo observaba. Las largas horas en la tienda no solo eran un aprendizaje sobre números y contabilidad, eran una escuela de vida. Su padre le mostraba cómo identificar irregularidades en los libros, una habilidad que pocos poseían. Socorro se encontraba fascinada al ver cómo él podía detectar errores al instante, ajustando cuentas con una precisión admirable. Un día, su padre recibió a un cliente habitual que llegó con una sonrisa amplia y palabras suaves. Sin embargo, ella notó algo en su actitud. Mientras contaba las monedas para pagarle a don Vicente, Socorro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no encajaba. Cuando el cliente se marchó, decidió seguirlo discretamente, quería saber qué sucedía. Al llegar a la esquina del mercado, se detuvo en seco al ver cómo el hombre hablaba con otro comerciante sobre un trato deshonesto que había hecho con su padre. La ira brotó en su pecho como lava caliente mientras escuchaba detalles sobre cómo había manipulado el precio de los productos para sacar ventaja de su sinceridad. «Nunca más lo volveré a engañar», murmuró Socorro para sí misma mientras regresaba corriendo a la tienda. Cuando llegó, encontró a don Vicente revisando sus cuentas con calma. Sin pensarlo dos veces, le expuso lo que había presenciado. «Ese hombre ha abusado de tu confianza», dijo con voz firme. «No puedes permitir que esto continúe». Su padre frunció el ceño y miró las cuentas nuevamente, pero antes de poder responder, Socorro intervino. «¿Por qué no revisas los precios? Estoy segura de que hay algo raro aquí». Don Vicente tomó un momento para asimilar sus palabras. Finalmente asintió y comenzó a revisar los números junto a ella. La frustración creció en ambos cuando confirmaron que efectivamente había irregularidades, estaban perdiendo dinero debido a los engaños de aquel hombre. «Lo sabía», dijo él entre dientes. «No puedo creer que haya caído tan bajo». El ardor de esa injusticia caló hondo en el corazón de Socorro. Era como si cada golpe recibido por su familia resurgiera como una herida abierta que nunca sanaría del todo. Se sentía impotente ante esas situaciones,
Aunque intentó encontrar fallos legales en los contratos que perjudicaron a su padre, siempre parecía estar sola en esa lucha interminable contra la injusticia. Aquella experiencia quedó grabada en su memoria como un recordatorio constante del costo real de la deshonestidad en el comercio. La determinación nació dentro de ella como una llama inextinguible. Algún día usaría sus habilidades no solo para ayudar a su familia sino también para defender a otros de ser víctimas del engaño y la avaricia. Cada vez que pasaban semanas sin recibir nuevos clientes o cuando veía cómo otros comerciantes sucumbían ante malas prácticas por miedo o desesperación, el juramento silencioso hacia su padre se fortalecía aún más. En esos momentos difíciles encontraba consuelo pensando en lo que él le había enseñado sobre mantener la integridad incluso cuando todo parecía perdido. En medio del bullicio del mercado actual, mientras presenciaba el enfrentamiento entre don Esteban y don Rodrigo Salazar por primera vez desde ese oscuro episodio del pasado familiar, recordó lo crucial que era mantenerse firme ante las adversidades económicas y morales del entorno. Decidida a no dejarse vencer por las sombras del pasado ni permitir que otros sufrieran injusticias similares como las vividas por su padre años atrás, Socorro se armó de valor y enfrentó las dificultades con renovada fuerza. La experiencia vivida junto a don Vicente le había dado herramientas valiosas, no solo conocía los números sino también los principios éticos necesarios para destacar ante aquellos que buscan aprovecharse de otros. Así fue como decidió tomar acción nuevamente, esta vez no solo por ella misma sino también por todos aquellos cuyas voces habían sido ahogadas por un sistema corrupto e inmoral. Mientras caminaba por las calles repletas de gente aquella tarde soleada, sintió como una nueva energía bullía dentro suyo. Ya no sería solo una simple espectadora del comercio local sino alguien capaz de generar cambios significativos entre sus vecinos y amigos utilizando todo lo aprendido durante aquellos años dorados junto a su padre. Con cada paso decidido hacia adelante estaba construyendo un camino nuevo donde no solo existiera espacio para prosperar honestamente sino también esperanza compartida entre quienes anhelaban liberarse de ataduras invisibles impuestas por quienes habían abusado demasiado tiempo ya demasiado lejos sin consecuencia alguna. Socorro se convirtió así en símbolo vivo del legado dejado por don Vicente, una mujer dispuesta no solo a recordar el pasado sino construir un futuro donde nadie volviera a sufrir injusticias similares jamás más. El golpe seco de la puerta resonó en la noche estrellada, interrumpiendo el silencio que reinaba en la hacienda Herrera. Don Esteban se sobresaltó y se levantó de su silla, dejando a un lado el libro que había estado revisando. La luna iluminaba el camino polvoriento, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida con cada ráfaga de viento. ¿Quién será a estas horas?, murmuró, mientras se dirigía hacia la entrada. Al abrir la puerta, encontró a Miguel, un joven del pueblo, cubierto de polvo y visiblemente agitado. Sus ojos reflejaban el miedo y la urgencia de su mensaje. Don Esteban, es urgente, jadeó Miguel al ver al dueño de la hacienda. Don Rodrigo Salazar planea confiscar la hacienda al amanecer. Ha adelantado el plazo de la deuda. El corazón de don Esteban se hundió ante esas palabras. El usurero había estado acechando durante semanas, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. La angustia se apoderó de él, sabía que perder su hogar significaría un desastre para él y su hija. ¿Cómo lo sabes?, preguntó con voz temblorosa, intentando mantener la calma. Miguel tragó saliva antes de responder. Lo escuché anoche en la cantina. Está decidido a no dejar escapar esta oportunidad. Se asegurará de que no haya escapatoria para nosotros. La preocupación creció dentro de don Esteban como un fuego voraz, comprendía que cada segundo contaba. Sin embargo, una idea surgió en su mente. Socorro debe saber esto,
dijo mientras giraba rápidamente hacia el interior de la casa. Ella puede tener información valiosa sobre el contrato. Al escuchar su nombre, Socorro emergió desde la cocina con una mirada inquieta. Su expresión cambió rápidamente al ver a Miguel. ¿Qué ocurre?, preguntó, acercándose rápidamente a ellos. Miguel explicó brevemente la situación, y los ojos de Socorro se iluminaron con determinación. Sin dudarlo, ella preguntó: ¿quién redactó el contrato original? Necesitamos saber si hay alguna forma de revertir esto o encontrar pruebas que nos ayuden. La mente de Socorro trabajaba rápidamente, conocía las leyes y cómo funcionaban los contratos. Si podían encontrar al escribano que había realizado el documento original, tal vez podrían hallar alguna irregularidad o error en los términos que les diera una ventaja. Don Esteban asintió con firmeza ante su propuesta. Debemos ir inmediatamente a San Miguel y confrontar al escribano, declaró decidido. No podemos permitir que don Rodrigo se salga con la suya. Miguel miraba a ambos con ansiedad creciente, sabía que este era un momento crítico. Pero ahora es muy tarde, comenzó a decir. Socorro lo interrumpió con una mirada decidida. No hay tiempo que perder, si no actuamos ahora, será demasiado tarde para todos nosotros. Sin más palabras, comenzaron a prepararse para salir. Mientras don Esteban iba hacia su caballo en el establo, Socorro tomó una manta y llenó un pequeño saco con provisiones básicas, agua y algo de comida para el camino. La luna brillaba intensamente en el cielo nocturno como testigo silencioso del peligro inminente que enfrentaban. Cuando todo estuvo listo, don Esteban se acercó a Miguel. «Te encargarás de María mientras estamos fuera», le pidió con seriedad. «Cuídala bien y manténla alejada del miedo». Miguel asintió solemnemente, aunque era joven e inexperto, entendía la importancia del momento y tomó esa responsabilidad con honor. Los tres se montaron en sus caballos y partieron bajo el manto estrellado del cielo nocturno. Cada paso resonaba como un latido dentro del pecho de don Esteban mientras sentía como la urgencia los empujaba hacia adelante por caminos oscuros e inciertos hacia su destino en San Miguel. El viento frío acariciaba sus rostros mientras galopaban, las sombras parecían seguirles como fantasmas persistentes recordándoles lo mucho que estaba en juego. El paisaje familiar pasó volando ante ellos. Los árboles y campos eran meras siluetas contra la luz tenue del alba inminente. La tensión aumentaba por momentos, cada uno era consciente del riesgo al que se estaban enfrentando, no solo luchaban por salvar su hogar sino también por devolverle a María una vida libre del miedo impuesto por Salazar. A medida que se acercaban al pueblo, Socorro comenzó a pensar en todo lo aprendido junto a su padre sobre ética comercial y justicia. Esos principios eran las armas más poderosas que poseía en ese momento crítico. Sabía que debía usar esas enseñanzas para desafiar las manipulaciones del usurero. Finalmente llegaron a San Miguel justo cuando comenzaban a vislumbrar las primeras luces del amanecer pintando el cielo con tonos dorados. «Rápido», dijo don Esteban mientras desmontaban apresuradamente frente al edificio donde trabajaba el escribano. «No podemos perder tiempo hablando entre nosotros, debemos actuar ya mismo antes de que sea demasiado tarde». Entraron corriendo al edificio antiguo donde se encontraban los archivos legales, el aroma a madera envejecida impregnaba el aire mientras sus pasos resonaban sobre las baldosas frías del piso. En ese instante crucial supieron que debían encontrar algo más allá de las palabras, necesitaban pruebas tangibles para enfrentar a Salazar una vez más. Sin embargo, sabían bien lo arriesgado que era enfrentar esos poderes sin tener claro qué les esperaba ahí dentro. El chirrido de una pluma sobre el pergamino llenaba el aire en la oficina del escribano don Sebastián Ruiz.
Era un sonido que evocaba recuerdos, secretos y un profundo arrepentimiento. Se encontraba rodeado de papeles amarillentos, cada uno testigo silencioso de su vida. Sin embargo, en ese momento, su mente viajaba a un día oscuro que había marcado su destino. Recordó vívidamente la visita de don Rodrigo Salazar, quien entró en su oficina con una sonrisa astuta y una oferta tentadora. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el rostro del usurero mientras hablaba con palabras dulces pero cargadas de veneno. Don Sebastián se sintió atrapado entre la desesperación por la enfermedad de su hija y la amenaza velada que emanaba de aquel hombre. Don Sebastián, comenzó Salazar con voz suave, estoy seguro de que sabe lo importante que es mantener los contratos en orden. Pero, ¿qué pasaría si le ofreciera una suma considerable a cambio de alterar uno? Todo el mundo podría beneficiarse. La angustia creció en el pecho del escribano al escuchar esas palabras. Su pequeña María estaba enferma, y los médicos habían dicho que necesitaba un tratamiento urgente que requería dinero. El tiempo corría y él sabía que debía actuar rápidamente para salvarla. Sin embargo, esa decisión lo haría cómplice de un fraude que podría costarle mucho más que solo su integridad. Al final, la desesperación ganó la batalla en su corazón. Aceptó la oferta de don Rodrigo, falsificando documentos y alterando contratos para favorecer al usurero. Cada trazo de su pluma se sentía como una traición a sus principios y a la memoria de sus ancestros que siempre habían defendido la justicia. Con cada firma, se sentía más atrapado en un laberinto del cual no había salida. Guardó cuidadosamente el contrato original y sus notas en un lugar secreto dentro de su escritorio. Era su única forma de resistencia interna, un recordatorio constante del error cometido y el peso abrumador de su culpa. Los días siguieron avanzando mientras María luchaba contra la enfermedad. Don Sebastián se encontraba entre consultas médicas y trámites bancarios, cada vez más consumido por un remordimiento eterno que no lo dejaba dormir por las noches. Cuando finalmente perdió a su hija, se sintió como si una parte fundamental de él hubiera desaparecido para siempre. La muerte de María fue un golpe devastador, todo lo que había hecho por ella resultó ser en vano. Recordar aquellos días oscuros le provocaba náuseas, sabía que había elegido mal cuando más importaba. La culpa lo carcomía hasta los huesos. Cada vez que miraba al pueblo desde la ventana del despacho, veía las caras atormentadas de quienes también habían sufrido por culpa del hombre al cual había servido. Con el tiempo, empezó a vislumbrar la posibilidad de redención. Soñó con corregir sus errores aunque fuera demasiado tarde para él. Deseaba exponer a Salazar y desmantelar sus artimañas fraudulentas antes de que otros sufrieran lo mismo que había enfrentado con su propia hija. Un día decidió actuar, salió decidido hacia el mercado local donde sabía que don Rodrigo solía tratar con otros comerciantes. La tensión palpitante en el aire era palpable, todos temían al usurero pero él estaba decidido a ser valiente esta vez. Cuando llegó al bullicio del mercado, observó cómo Salazar intercambiaba monedas con algunos comerciantes desprevenidos mientras sonreía con arrogancia. La ira comenzó a crecer dentro suyo, no podía seguir siendo cómplice pasivo. Don Sebastián respiró hondo mientras se acercaba lentamente al grupo reunido alrededor del usurero. Su voz resonó firme cuando finalmente habló. «Detente», exclamó. «No puedes seguir abusando de estas personas». Las miradas sorprendidas giraron hacia él, algunos comerciantes parecían atónitos ante esa confrontación inesperada. Salazar giró lentamente hacia don Sebastián, el ceño fruncido como si intentara comprender quién osaba interrumpirlo en ese momento crucial. «¿Y tú quién te crees?», preguntó con desdén. «Un escribano viejo sin poder alguno sobre este pueblo».
La determinación ardía en los ojos del escribano mientras continuaba. Sé lo que hiciste, sé cómo manipulaste contratos para beneficiarte a expensas de personas inocentes, declaró sin titubear. Ya no me quedo callado ante tus engaños. El murmuro colectivo creció entre los presentes mientras algunos comenzaban a entender las implicaciones detrás de sus palabras. Salazar arrugó los labios en una mueca burlona. ¿Y qué vas a hacer? No tienes pruebas contra mí, respondió él despectivamente. En ese instante crucial recordó las notas escondidas en su escritorio. Esas evidencias podían servirle para enfrentar al usurero finalmente. La idea le dio nuevas fuerzas mientras sentía cómo la adrenalina corría por sus venas como si estuviera recuperando algo perdido, su dignidad. No tengo miedo, dijo don Sebastián con voz firme. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias por revelar tus crímenes ante todos aquí presentes. Un silencio pesado cayó sobre el mercado mientras las palabras resonaban entre los comerciantes reunidos alrededor. Esa era una declaración audaz pero necesaria para liberarles del dominio opresor del usurero. Don Rodrigo observó cómo cambiaban las dinámicas alrededor suyo. Podía sentir cómo empezaban a cuestionarlo e incluso dudar acerca de sus tácticas engañosas tras escuchar aquella afirmación tan valiente realizada por alguien considerado insignificante hasta ese momento. Con ese primer paso dado hacia adelante comenzó un movimiento imparable, otros comenzaron a hablar también, compartiendo historias similares sobre abusos sufridos bajo las garras del usurero corrupto y cuán cansados estaban ya todos ellos tras años soportando injusticias sin ser escuchados ni apoyados por nadie más allá suyo. El camino hacia la redención no sería fácil ni rápido, pero era necesario tomarlo para salvar no solo sus propias almas sino también aquellas vidas afectadas por decisiones egoístas tomadas hace tiempo. Así fue como don Sebastián encontró no solo fuerza sino propósito renovado dentro suyo, pues deseaba restablecer lo correcto antes que fuese demasiado tarde. El tenue brillo de una lámpara de aceite iluminaba la oficina del escribano, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida en las paredes desgastadas. Socorro y don Esteban, con el corazón acelerado, entraron en la habitación con determinación. Sabían que el momento crucial había llegado, cada segundo contaba y no podían permitirse fallar. Don Sebastián llamó Socorro con voz firme, mientras cruzaban la puerta. Necesitamos hablar. El escribano levantó la vista de su escritorio, visiblemente sorprendido por la inesperada visita. Sus manos temblorosas se aferraban al borde de la mesa, como si intentara mantener el control ante la tormenta que se avecinaba. ¿Qué hacen aquí a esta hora?, preguntó, intentando ocultar su inquietud tras una fachada de calma. Don Esteban dio un paso adelante, su figura imponente proyectándose en la luz tenue. Sabemos lo que has hecho con el contrato de mi hacienda, declaró con voz grave. Don Rodrigo Salazar está detrás de esto, y no nos detendremos hasta exponerlo. La tensión en el aire crecía. Socorro podía sentir cómo cada palabra resonaba en las paredes del cuarto como un eco amenazador. El rostro de don Sebastián palideció al escuchar el nombre del usurero. La culpa y el miedo comenzaron a entrelazarse en su pecho. No puedo hablar, murmuró don Sebastián, su voz apenas audible. Salazar me obligó a falsificar el contrato. Tenía amenazas sobre mí y mi familia. Socorro se acercó un paso más, su mirada intensa fija en él. Necesitamos tu ayuda para detenerlo, insistió. ¿Tienes pruebas? Las manos del escribano temblaron aún más mientras buscaba un documento escondido entre papeles amarillentos en su escritorio. Finalmente, extrajo un pliego arrugado y lo extendió hacia ellos. Aquí están las evidencias, confesó con voz quebrada. Documentos que prueban las irregularidades,
todo lo que he hecho bajo coerción. La adrenalina recorrió a Socorro al tomar los papeles, sus ojos se movieron rápidamente sobre las notas y contratos originales. Cada palabra escrita era una revelación tangible de lo que habían enfrentado durante tanto tiempo. Don Esteban sintió una oleada de alivio al ver la evidencia frente a él, era como si una luz brillante hubiera iluminado los oscuros rincones de su desesperación. Esto es suficiente para enfrentarlo, dijo don Esteban, sintiendo cómo la determinación brotaba dentro de él. Ahora podemos luchar por nuestra tierra sin temor a perderla. Socorro asintió con firmeza, sintiendo como la victoria estaba cada vez más cerca. Sin embargo, sabían que tenían poco tiempo para actuar antes de que Salazar pudiera hacer algún movimiento. Debemos regresar a la hacienda inmediatamente, declaró Socorro mientras guardaba los documentos cuidadosamente en su saco. No podemos dejar que este malvado se salga con la suya ni un segundo más. Don Sebastián los miraba con una mezcla de arrepentimiento y admiración, sabía que había cruzado límites inaceptables pero ahora podía redimirse ayudando a quienes realmente merecían justicia. Mientras salían apresuradamente del despacho, don Esteban tomó una profunda respiración, estaba listo para enfrentar lo inevitable y defender lo que le pertenecía por derecho. La noche estrellada les dio un sentido de urgencia mientras montaban sus caballos nuevamente. A medida que galopaban hacia la hacienda, los vientos nocturnos parecían alentarlos, el destino era claro y cada uno sabía cuál sería su rol en el enfrentamiento inminente con Salazar. El camino serpenteante hacia casa parecía interminable, pero cada latido del corazón les recordaba lo mucho que había en juego, no solo sus tierras sino también sus vidas y las de aquellos a quienes amaban. Los árboles que bordeaban el camino se precipitaban junto a ellos como siluetas sombrías ante la luz tenue de la luna. Las sombras parecen cobrar vida mientras recordaban todo lo que habían luchado hasta ese momento, cada paso acercándolos más a su verdad final. Estaban decididos a poner fin al reinado del miedo impuesto por don Rodrigo Salazar. Finalmente llegaron al horizonte donde se alzaba la hacienda Herrera, iluminada tenuemente por luces parpadeantes desde adentro. Sabía que María debía estar esperando ansiosamente noticias sobre ellos. Pero había algo más importante, tenían pruebas para confrontar al usurero cara a cara. Con el sudor perlándole la frente pero sin rendirse jamás, don Esteban frenó frente a las puertas del hogar familiar. La tensión vibrante llenaba el aire mientras todos descendían rápidamente de sus caballos para entrar en acción antes de perder otra oportunidad valiosa ante quien había atormentado tanto tiempo a los inocentes. Socorro miró fijamente a don Esteban antes de entrar. Este es nuestro momento, dijo con convicción renovada. No dejaremos que nadie nos quite lo que es justo ni un día más. Vamos. Ambos cruzaron juntos la entrada principal con pasos firmes e imponentes, listos para enfrentar al hombre cuya avaricia había amenazado todo lo que apreciaban profundamente. El frío amanecer se filtraba a través de las ventanas de la hacienda Herrera, bañando la estancia en un resplandor dorado que parecía presagiar un nuevo comienzo. Socorro se movía con determinación, revisando los documentos mientras su corazón latía con fuerza. El tiempo había llegado para enfrentar a don Rodrigo Salazar y terminar de una vez por todas con su tiranía. La puerta principal crujió al abrirse, revelando a don Esteban, quien entró con el rostro decidido y la mirada firme. Las horas previas habían sido una mezcla de ansiedad y esperanza, sabía que cada acción contaba en este momento decisivo. ¿Todo listo?, preguntó Socorro, ajustando el saco con las pruebas irrefutables en su mano. Sí. El escribano llegará pronto, respondió don Esteban mientras revisaba su propio equipaje, estaban listos para lo que fuera necesario. De repente, un ruido ensordecedor rompió la tranquilidad matutina,
el sonido de cascos de caballo resonaba por el camino de tierra. Ambos se miraron, sabiendo que la confrontación estaba a punto de comenzar. La figura imponente de don Rodrigo apareció en el horizonte, montado en su caballo negro como un oscuro presagio. Acompañado por el alguacil y varios hombres armados, don Rodrigo se acercó a la hacienda con una sonrisa arrogante pintada en su rostro. Sin embargo, esa expresión se desvaneció al ver a Socorro y don Esteban esperándolos en la entrada. ¿Qué hacen ustedes aquí?, preguntó Salazar con desprecio. No tengo tiempo para sus tonterías. Hoy es el día en que tu reinado de terror termina, declaró don Esteban con voz firme, dando un paso adelante mientras mantenía los documentos visibles ante él. El usurero frunció el ceño al ver el contenido del saco y comenzó a acercarse. No tienes nada contra mí, replicó, tratando de mantener la compostura ante la inminente derrota. Socorro sonrió levemente, sabía que tenían una ventaja crucial. En ese instante, don Sebastián Ruiz apareció por el sendero polvoriento, caminando rápido hacia ellos con un aire decidido. La llegada del escribano era como un rayo de esperanza iluminando su lucha. «Don Sebastián», exclamó Socorro al verlo acercarse. ¿Tienes todo? El escribano asintió y tomó aire profundo antes de hablar. He traído las pruebas necesarias para desenmascarar a Salazar. Su voz era clara y resonante mientras sacaba los documentos originales del contrato. Aquí están las irregularidades que cometí bajo coerción. La tensión aumentó cuando don Rodrigo se dio cuenta de que sus días estaban contados. El alguacil dio un paso adelante y extendió una mano hacia los documentos. Permítame revisar esto, dijo mientras examinaba los papeles detenidamente. Si lo que dice es cierto, esto podría cambiar todo. Salazar sintió cómo su arrogancia comenzaba a desmoronarse ante los ojos del alguacil. Ya no tenía escapatoria. La multitud empezaba a reunirse alrededor, murmullos llenaban el aire mientras los campesinos llegaban atraídos por la conmoción. El alguacil frunció el ceño al encontrar las evidencias del fraude, sus ojos se abrieron como platos al leer las líneas incriminatorias escritas en los papeles amarillentos. Esto es inaceptable, dijo finalmente, volviéndose hacia Salazar con seriedad. Está arrestado por fraude y abuso de poder. La sonrisa burlona del usurero se desvaneció completamente, fue reemplazada por una expresión oscura mientras comprendía que había llegado su hora. Los hombres armados comenzaron a rodearlo mientras intentaban mantenerlo bajo control. Él no podía hacer nada más que gritar en impotencia ante su inevitable destino. Justo cuando comenzaban a llevarlo lejos, un carruaje familiar apareció en la distancia. Era el carruaje de los Mendoza. Fernando bajó apresurado junto a Socorro y don Esteban, su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y resolución. «Socorro», gritó Fernando mientras se acercaba rápidamente. «Necesito disculparme contigo, nunca debí haberte inculpado falsamente». Los murmullos crecieron entre la multitud al escuchar esas palabras. Todos estaban atentos al desenlace final de esta historia llena de traiciones y redenciones. Socorro miró fijamente a Fernando. Había esperado mucho tiempo para escuchar esas disculpas sinceras, pero no podía permitirle escapar tan fácil. Tus acciones han causado mucho daño, replicó ella con firmeza aunque sin rencor en sus palabras. Pero todos merecemos una segunda oportunidad si estamos dispuestos a aprender de nuestros errores. Fernando asintió lentamente, sintiendo cómo sus palabras resonaban dentro del corazón colectivo presente allí. María salió del carruaje justo después, parecía más grande desde aquella última vez que la habían visto juntos, pero aún mantenía esa chispa inocente en sus ojos.
Se acercó tímidamente hacia Socorro mientras todos contenían la respiración esperando qué sucedería ahora. Al verla frente a ella, algo mágico ocurrió. María abrió la boca para pronunciar unas palabras claras y firmes. «Mamá, no te vayas». Ese momento fue como si el tiempo se detuviera. Todos sintieron como sus corazones latían al mismo ritmo en un instante lleno de amor y esperanza renovada. Socorro abrazó fuertemente a María sintiendo como las lágrimas brotaban sin poder contenerlas. Era un milagro vivido frente a todos ellos. Con cada palabra pronunciada por María, quedó claro que no solo habían encontrado justicia sino también redención personal e intrínseca para cada uno presente allí ese día especial. Y así comenzó un nuevo capítulo para todos ellos, uno lleno de promesas renovadas donde podían construir juntos lo que realmente importaba, amor verdadero entrelazado en medio de luchas pasadas.